Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y es un enorme gusto que nos acompañen en este espacio que da voz a los científicos latinoamericanos dedicados a uno de los temas más urgentes de atender, el cambio del clima. En esta ocasión veremos cómo estudiar las condiciones climáticas de hace miles de años o millones de años, cuando no existían instrumentos de medición ni tampoco humanos que pudieran utilizarlos, y esto cómo puede ayudarnos a garantizar nuestro futuro en la Tierra. Para ello nos acompañará Ligia Pérez Cruz, quien es investigadora en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero primero los invito a conocer lo más relevante de la actualidad climática alrededor del mundo. El más reciente informe científico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático vinculado a la ONU señala que, de continuar con el mismo ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la humanidad será responsable de un aumento de 4.4 grados Celsius en la temperatura promedio de la Tierra durante el próximo siglo, con consecuencias muchas veces irreversibles para todos los habitantes del planeta. Un estudio publicado en Nature and Climate Change advirtió una pérdida casi completa de la estabilidad en un sistema de corrientes en el Océano Atlántico, denominado AMOC por sus siglas en inglés. Este fenómeno se debe al derretimiento de los polos y a las lluvias anormales de los últimos años, y de alcanzar el colapso tendría repercusiones graves en el clima de todo el mundo. El gobierno de Groenlandia, la isla más grande del mundo, decidió suspender toda exploración petrolera en su territorio como respuesta al cambio climático. Las autoridades dijeron que quieren asumir la corresponsabilidad de combatir esta crisis global y que el futuro no está en el petróleo, sino en las energías renovables. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Podríamos traspolar esta frase al conocimiento de los climas que han permitido el desarrollo y permanencia en la vida en nuestro planeta. Por ello, disciplinas como la paleoclimatología son tan importantes. Ligia Pérez Cruz nos explica en qué consiste. ¿Qué es el paleoclima o qué es la paleoclimatología? La respuesta es relativamente muy sencilla, pues es el estudio del clima en el pasado. Paleo quiere decir antiguo, clima, bueno, todos conocemos que la definición de clima son las condiciones meteorológicas de un periodo aproximadamente de 30 años. Entonces es el estudio de los climas del pasado. Gracias a la paleoclimatología sabemos, por ejemplo, que hace 56 millones de años la Tierra pasó por un calentamiento global debido a causas naturales, muy diferente del que vivimos hoy en día como consecuencia de las actividades humanas. ¿Cómo es que los científicos llegan a este tipo de conclusiones? Actualmente, si tú quieres saber cuáles son las condiciones de temperatura, de humedad, precipitación, dirección del viento, etcétera, todo lo que implica estas condiciones promedio, pues tienes una serie de aparatos o sensores que te miden todos estos parámetros meteorológicos y a final de cuentas climáticos. Sin embargo, en el pasado, lo que ha ocurrido en el tiempo geológico es que tenemos archivos naturales que preservan las señales del clima. Investigadores como Ligia Pérez Cruz enfocan su mirada en rocas, sedimentos, núcleos de hielo, arrecifes antiguos, estalactitas y estalagmitas. Ahí están las huellas de las condiciones climáticas previas. Lo que hace un paleoclimatólogo es, a través de paleosensores, determinar cuáles fueron estas condiciones. En el caso, por ejemplo, de los núcleos de hielo, lo que se analiza son las pequeñas cantidades de aire que están ahí para cuantificar las cantidades de dióxido de carbono que había en la Tierra.
que esto, bueno, pues nos da información precisamente de cómo era la temperatura, porque como ustedes saben, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. No solamente el dióxido de carbono, pueden ser otros gases, pero de tal forma que a la hora que nosotros analizamos estos archivos, nosotros podemos tratar de entender cómo fue la variabilidad del clima a través del tiempo geológico. Acceder a estos registros, aprender a leerlos y develar los secretos que guardan no es tarea fácil. Veamos por qué. La paleoclimatología como tal es, yo creo que una de las disciplinas que es muy costosa, en el sentido de que extraer este tipo de registros, como podrían ser los que son continuos, que te develan paso por paso cada uno de los estratos de la evolución de la Tierra y con ello la parte climática, pues están en el fondo de los mares, en el fondo de los lagos o en los polos o en las zonas altas que te permiten tener estos núcleos de hielo, pero obviamente tú entenderás que la tecnología que se requiere para obtenerlos pues es muy costosa. Es el caso de la mayor exploración para estudiar la evolución del clima en el Polo Norte a bordo del buque Polarstern, que duró más de un año, recogió 150 terabytes de información y costó 140 millones de euros. Pero la inversión valió la pena. Esta disciplina es yo creo que ahorita una de las más importantes porque nos ha permitido conocer la evolución y la historia climática del planeta, del sistema Tierra, que nos lleva a entender que pues ha sufrido por una serie de cambios, de calentamientos, enfriamientos extremos. O sea, hace millones de años antes de que existieran todas estas formas de vida visible, la Tierra estuvo totalmente congelada, pues obviamente le llamaban el snowball, la bola de nieve, y ha habido eventos donde la temperatura ha sido altísima, que se conocen como eventos hipertermales, ¿no? Entonces, pues todo esto no lo sabríamos si no tuviéramos esta capacidad, este tipo de registros que pudiéramos analizar con las técnicas ahora cada vez más desarrolladas de isotopía, de geoquímica, etcétera. Estos cambios son consecuencia de factores como nuestra posición respecto al Sol, qué tan inclinado se encuentra del eje terrestre o la distribución de los continentes y océanos. ¿Por qué ha cambiado el clima? Se pregunta, ¿no? ¿Por qué no se mantiene estable? Y esto depende de la cantidad de energía que hemos tenido o que hemos recibido a través del tiempo del Sol. Entonces lo que tenemos que saber es que esta energía no ha sido siempre la misma. El planeta tiene va dentro de una elíptica, dentro de y a veces nos acercamos más al Sol y a veces nos alejamos, ¿sí? Cuando estamos más cerca del Sol, obviamente recibimos más energía, cuando nos alejamos recibimos menos energía y obviamente hay cambios. Hay una ciclicidad que puede ser de 400,000, 100,000 años. También hay una ciclicidad en esta inclinación que tiene el eje de la Tierra, etcétera. Y aparte, los mecanismos que pueden ser internos como la disposición de los continentes. Como ves, es una situación compleja porque ahí, bueno, también está la interacción con la atmósfera, con la química de la atmósfera, con los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y entonces por eso se dicen que son mecanismos externos y los mecanismos internos, que también puede ser vulcanismo, ¿no? Las emisiones de partículas de aerosol, las emisiones también de CO2 que emiten algunos volcanes, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lleva a que haya cambio en el clima y que haya una variación. Esto es una variación intrínseca del sistema, una variación natural por el cual el planeta ha pasado desde que se formó hace 4.560 millones de años. Entonces todo eso lleva a que haya cambio en el clima y que haya una variación. Esto es una variación intrínseca del sistema, una variación natural por el cual el planeta ha pasado desde que se formó hace 4.560 millones de años, 68 millones de años. Sin embargo, algo distinto está sucediendo ahora. Este tipo de cambios se dan en el tiempo geológico en miles de años, ¿no?
algunos han sido abruptos, pero abruptos geológicamente estoy hablando de 200,000 años, ¿sí? El cambio que estamos teniendo nosotros es en decenas de años, ¿ok? Y entonces esto es realmente un cambio muy intenso. La especie humana está haciendo que este equilibrio o este sistema, esta fluctuación natural cambie debido a las emisiones que nosotros estamos propiciando por gases de efecto invernadero por nuestra propia actividad desde la revolución industrial. Desde entonces, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado 50% y la temperatura promedio del planeta es mayor en 1.2 grados Celsius. ¿Qué dice la paleoclimatología al respecto? Todo lo que estamos observando en este momento de que se incrementa la precipitación. Tú oyes que hubo grandes precipitación extrema, que las lluvias del monzón, todo que dicen, no, pero es que no corresponde, con mayor frecuencia el fenómeno del Niño, cambios del nivel del mar. Todo esto ocurrió durante el Paleoceno-Eoceno, el máximo termal, hace 56 millones de años, en donde ya se registraron eventos de precipitación extrema, sobre todo en la parte ecuatorial y subecuatorial, y aprendemos cuál fue la influencia que tuvo en las zonas costeras. Esto nos lleva a la lección del futuro, porque mucha de la población humana está asentada o estamos asentados en las zonas costeras. Entonces tú te puedes imaginar el que sube el nivel del mar unos cuantos metros, lo que va a arrasar y las consecuencias que pueden tener. Para los científicos, dicho evento es claramente un reflejo de lo que estamos viviendo en la actualidad con la pérdida de especies y que representa un futuro aún incierto para el ser humano, pero que la paleoclimatología puede ayudar a resolver. Lo que nos han enseñado también los paleoclimas es qué es lo que podemos esperar si nosotros tenemos un mayor incremento de temperatura. Cómo todos los sistemas o subsistemas del sistema climático se van a ver afectados y qué es lo que podríamos esperar. Y de ahí es que la información que se genera con estos indicadores puede meterse en modelos y estos modelos representar cómo sería el planeta dentro de 50 años si se sigue incrementando la temperatura o no. Lo que yo hago es como un viaje en una máquina de tiempo. La lección que aprendes de todo esto es que la vida va a continuar con o sin nosotros. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo. Nos vemos en la siguiente emisión.